Espero que haya dormido muy bien anoche, porque este sermón va a durar como 2 horas. Y cuando empiezan ustedes a cabecear, me da sueño. Entonces, esperemos que no empiecen ustedes así como a ver para adentro, como que están meditando, ¿verdad? Porque va a ser un sermón bastante extenso, unas 2 horas más o menos. ¿Estamos preparados? ¿Sí? ¿Y te dice? Bueno, les voy a pedir como siempre, como dice ahí el anuncio, apaguen su celular, por favor, pónganlo en mute, que no nos vaya a sorprender otra vez con esas bonitas canciones que tienen ustedes en su tono de llamadas, de mensajes, que de repente me dan ganas de nada que nos aparte de la devoción a nuestro Señor en la exposición de su palabra. Muy bien, les invito a inclinar su rostro para tener un momento de oración. Padre bendito, Dios eterno, te damos nuevamente, Señor, gracias. Gracias por este hermoso día que nos has concedido, Señor. Gracias por este lugar que nos das donde podemos reunir para estudiar tu palabra, pero sobre todo, Padre, para alabarte, para adorarte, para bendecir tu nombre. Y Padre, también venimos aquí rendidos ante ti, Señor, porque reconocemos que te necesitamos, Padre. Y necesitamos este alimento espiritual que tú has preparado. Te suplico que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino solamente aquella, Señor, que sea para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia, de tal forma que tu nombre sea siempre glorificado, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El sermón de esta mañana se titula Devoción. Devoción. ¿Qué significa ser devoto? ¿Qué significa la palabra devoción? Le puse yo ahí algunos sinónimos para que usted los pueda entender y en el desarrollo del sermón los podamos ir identificando. Dios permita que así sea en nuestra propia vida. Devoción puede significar estar dedicado a algo, entregado a algo, apegado a algo, ser fiel a algo, ser obediente y sobre todo devoción significa adoración en acción. Adoración en acción. Es como decir, no nada más te amo, Señor, sino que te lo demuestro con hechos. ¿Va? Eso es devoción, adoración en acción. Y dentro de todo lo que hay en la palabra de Dios para hablar de este tema, elegimos por la ayuda de Dios el pasaje que se encuentra en el libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículos 4 y 5. Daniel, capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice, esto es después de que el rey Darío escribe un edicto donde dice que nadie puede buscar a ningún otro Dios más que a él. Recuerde que antes los reyes se consideraban dioses o semidioses, ¿no? Y se dicta este edicto por engaño de hombres que querían el mal para Daniel. Y dice así el pasaje: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, porque Daniel era de los rangos más altos en el reino del rey Darío. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel a este rey Darío, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces la conclusión a la que llegan estos gobernadores y sátrapas dicen: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, como ser humano, en su trabajo como oficial del gobierno, Daniel
nunca le encontraron ningún error, ninguna falla. Pero sabían que la fe de Daniel era totalmente diferente a la ley y a la fe y a la religión de todo el reino donde estaba, ¿verdad? Que es Babilonia. Entonces dijeron, lo único que está diferente en Daniel es el Dios, la fe que él tiene. Todo lo demás no hay forma de hallarle error. Y tal vez el evento más conocido en la historia de la vida de Daniel es cuando, precisamente a raíz de este edicto, Daniel es echado al foso de los leones. ¿Por qué? Porque Daniel se negó a adorar, a rendirse ante un ídolo. Y por eso Darío lo castigó. Dijo, bueno, pues el edicto dice que el que falle en obedecer este edicto lo tengo que echar al foso de los leones. Y Daniel lo sabía. Sin embargo, Daniel en ningún momento dejó de servir a su Señor. Fue devoto a su Señor. Digo, para mí primero es Dios, y no me importan las circunstancias o las consecuencias que vaya a sufrir. Ahora, usted y yo sabemos el final de la historia. Sabemos que fue echado al foso de los leones y que Dios envió a uno de sus ángeles para cerrar las fauces de los leones, y que Daniel salió libre, limpio, sin ningún rasguño de ahí. Pero él no lo sabía. Él tenía fe en su Señor, pero no sabía si Dios le iba a librar de las fauces de los leones o si ahí iba a morir. Y aún así, él demostró su fe y su devoción a Dios. Digo, no me importa lo que a mí me sucede, primero es mi Señor. A eso se le llama devoción. Poner a Dios por encima de cualquier otra persona, cosa o hábito. Y comparándonos con Daniel, ya sea nuestra vida como cristianos o nuestra vida secular o en nuestro trabajo, la pregunta sería, nuestro cuestionamiento sería, ¿hay algo que la gente que me conoce pudiera señalar en mí como algún error o algo malo en mis funciones, en mi trabajo, en mi vida diaria? ¿Mi familia puede decir algo mal de mí? ¿Mis familiares lejanos pueden tener un mal concepto de mí por lo que yo he hecho en mi vida? O peor aún, en la congregación, los cristianos que me conocen, ¿encontrarían alguna falta en mí? ¿Podrían señalar algo de lo que yo no estoy haciendo o dejando de hacer o haciendo mal en mi congregación? O toda la gente que me conoce podría decir, este hermano es devoto, esta hermana es devota, no le falla al Señor. Para este hermano, para esta hermana, primero su devoción al Señor. No antepone ninguna otra cosa, como lo hizo Daniel. ¿Qué podríamos decir? Bueno, en la Biblia encontramos cuáles son las características precisamente de lo que se considera un cristiano devoto. Y es un pasaje muy conocido, si quiere recítelo de memoria conmigo. Es el Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3. No lo vamos a poner porque quiero que lo recite de memoria. Salmo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no tuvo consejos humanos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muy bien, hermanos, muy bien. En este pasaje encontramos las características de un cristiano o cristiana que realmente muestra devoción a su Señor. Y lo vamos a desglosar brevemente para que, ya le dije que va a durar 2 horas el sermón, así que tengan mucha paciencia, por favor. Aquí vamos a encontrar varias cosas. La primera es un cristiano devoto o cristiana devota,
ordena sus pasos, cada paso de su vida lo ordena buscando el consejo de Dios. Cada vez que usted va a tomar una decisión, cada vez que yo voy a tomar una decisión, lo que tengo que hacer primero es buscar el consejo de Dios, no el consejo de los hombres. He dado este ejemplo muchas veces, pero si usted quiere identificar a un buen consejero o consejera, cuando llegue usted a preguntarle, oye, tengo este problema o esta duda, si esa persona a la que usted está consultando le dice, pues mira, yo opino o yo creo, entonces póngale tache. Pero si usted va con una persona y le dice, oye, tengo este problema, esta situación y no sé cómo salir de ella, y esta persona le dice, este consejero o consejera le dice, Dios dice en su palabra, entonces sabemos que vamos a tener un buen consejo. Porque no nos va a decir lo que esa persona cree o piensa, sino lo que dice Dios en su palabra. Y ahí no hay error. En los hombres siempre hay errores. Y como dicen, cada quien sabe cómo le va la fiesta, va y da su consejo de acuerdo a cómo le fue en su... Es más, hasta con las enfermedades, ¿no? Oye, normalito, no, a mí me sirvió esto y aquello. Ya iba uno y compra el medicamento, no sirve para nada. Y dice, no, es que cada cuerpo es diferente, cada cuerpo reacciona diferente. Bueno, pues es igual con la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, no tiene falla. Es que cuando y dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de quién, de los malos. Ahora, no se entienda, no se malentienda. Los malos se refiere a toda aquella persona que no es creyente. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Los buenos ante Dios somos los cristianos. No porque nosotros seamos buenos en nuestro interior, porque no hay bueno ni aun uno, sino porque Dios nos hace buenos. Pero aquel que no anda en consejo de malos es sabio, es un cristiano, una cristiana devota. Y ese hermano o hermana también va a tener la humildad para reconocer que no lo sabe todo. Si no, pues no buscaría consejo. Si usted cree que ya lo sabe todo, pues obviamente no va a ir a consultar a nadie. Pero parte de la característica de un cristiano devoto o devota es que sabe que no sabe todo, reconoce que le hace falta mucho, que tiene que estudiar, que tiene que prepararse. Y busca el consejo en la palabra de Dios, busca el consejo en los hermanos y hermanas en la fe. En segundo lugar, un cristiano devoto buscará sus amistades entre los hermanos de la fe, no entre las personas perdidas del mundo. Dice la segunda parte del versículo 1, ni estuvo en camino de pecadores. Ahora, esto no quiere decir que esté mal que usted y yo tengamos amistades del mundo, no estoy diciendo eso. Podemos tener amistades del mundo, pero la forma más concreta, más real de demostrarle amor a un amigo o amiga del mundo es trayéndolo a los pies de Cristo. Déjeme poner otro contexto. Si usted quiere demostrarle a una persona del mundo que le ama, la mejor forma de hacerlo es traerlo a los pies de Cristo. Porque si no lo trae a los pies del Cristo, el destino de su amigo o amiga será la perdición total por la eternidad. Entonces dice la segunda parte del versículo, no estuvo en camino de pecadores. Si usted se deja guiar por si su amistad no es una persona cristiana, ¿a dónde le va a invitar? ¿A dónde lo va a querer llevar? La perdición. ¿A qué lugares? ¿Con qué prácticas? ¿A hacer qué? A todos los lugares a donde un verdadero cristiano o cristiana no le invitaría. Por eso es importante, si queremos demostrar devoción, que nuestros amigos
Primero, si yo tengo amigos del mundo, que ojalá así sea, porque si Dios los puso en sus caminos para que usted los traiga a Cristo, para eso que estos son sus amigos. Pero no permita usted que sea al revés, que esas amistades lo arrastren a los hábitos y costumbres del mundo. En tercer lugar, dice, encuentra un cristiano devoto, una cristiana devota, encuentra el valor, la fortaleza y el gozo en la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 2, que ya me lo dijeron de memoria, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita una vez a la semana. No levante su mano, pero cuando usted llega a su casa el domingo, deja la Biblia en un lugarcito, ¿ah? Y ahí se la encuentra el siguiente domingo. O sea, de lunes a sábado, ya nomás llegamos allá al lugarcito. Quitamos el polvito y vámonos otra vez al templo. La ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Es decir, un cristiano devoto, una cristiana devota ama leer la palabra de Dios, se deleita en leer la palabra de Dios, en meditar en la palabra de Dios. Y eso pues no se puede hacer nada más una vez a la semana, porque realmente no se está usted deleitando en leer la palabra de Dios, en estudiarla. ¿Qué hobby o qué actividad o qué es lo que ocupa mi tiempo? Es decir, una persona devota, un cristiano devoto, ama más pasar tiempo estudiando, escudriñando, meditando en la palabra de Dios, que viendo la televisión, o saliendo de paseo, yendo a visitar a alguien, la carnita asada de la noche, etcétera, etcétera. Porque un verdadero cristiano le gusta reflexionar, comprender, asimilar lo que acaba de leer. Es decir, cada vez que usted y yo meditamos, le voy a tratar de explicar lo que significa meditar en la palabra de Dios. Porque todos la leemos de vez en cuando, ¿no? O si la leemos de día y de noche, o meditamos de ella de día y de noche. Bueno, ¿qué significa deleitarme en la palabra de Dios? ¿Qué significa ello? Es meditar en lo que estoy leyendo. Y cada vez que leo un pasaje, tengo que cuestionarme, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Qué me acaba de enseñar Dios en este pasaje? La Biblia se le conoce como Biblia cristocéntrica, es decir, toda la Biblia está centrada en Cristo, toda la Biblia habla de Cristo. Entonces, cuando yo estoy meditando un pasaje, tengo que preguntarme, ¿qué dice de Cristo este pasaje? Porque si no, no lo voy a leer. Y no voy a asimilar nada. Meditar significa escudriñar, como dijo nuestro Señor Jesús a los escribas, escudriñar las Escrituras porque ellas hablan de mí. Entonces tienes que buscar qué me dice Dios de Él, porque la Biblia es para conocer a Dios, Dios Padre, a través de conocer a Jesús. Para eso es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué conocí de nuevo de Dios hoy en este pasaje? ¿Qué conocí de nuevo de Jesús en este pasaje? ¿Qué me dice de mi vida con respecto a este pasaje? ¿Estoy siguiendo esto? ¿Estoy obedeciendo esto? ¿Me falta algo de esto? Eso es meditar en la palabra de Dios, cuestionarla y confrontarme con ella. Si no, pues simplemente lo único que estoy haciendo es leerla. Hay otro pasaje que a lo mejor no lo sabemos de memoria, en el libro de Josué capítulo 1. Cuando Josué suple a Moisés, recuerda la historia, Moisés muere, y antes de morir Dios le dice a Moisés, el que va a meter a toda esta tribu, a todo mi pueblo en la tierra prometida va a ser Josué. Tú, Moisés, no, porque me desobedeciste. Y entonces Moisés le dice a Josué, aquí está la estafeta, a ti te toca
que todos millones de hebreos entren a la tierra prometida. ¿Cómo hubiera usted reaccionado ante una tarea de esas? Además de que tienes que meterte y derrotar y prácticamente limpiar toda la tierra prometida de la podredumbre que tiene. Hubiera sido una tarea muy fácil, ¿no? Yo creo que Josué estaba tranquilo, sentado, tomándose un refresco ahí. Obviamente no, era un hombre que estaba apesadumbrado con esa tarea. Suplir a Moisés, acabar con todas las tribus, o sea, como capitán de ejército, acabar con todas las tribus que ocupaban la tierra prometida, distribuir la tierra prometida entre cada tribu, o sea, no era una tarea sencilla, y Dios lo sabía. Y entonces le dice Dios a Josué en el capítulo 1, del versículo 7 al 9, le dice Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Quiere decir que Josué era conocedor de las Escrituras. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, es decir, de las Escrituras. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el versículo 8 es uno que sí nos damos de memoria, ¿va? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche otra vez, no los domingos. Versículo 9, dice Dios a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y esta es una promesa hermosísima, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que para ser un cristiano o cristiana de devoción tenemos que esforzarnos y ser valientes y no temer y nunca desmayar. ¿Por qué? ¿Porque somos muy fuertes, muy inteligentes, muy capaces? No, porque Dios está con nosotros. Esa es su promesa. Le dijo Jesús a sus discípulos: yo os enviaré otro consolador. Y dice que va a estar con ustedes y en ustedes. El cristiano tiene el Espíritu Santo morando en su interior. Así es que no estamos solos en la batalla. Esa es la promesa de Dios, que Él nunca nos dejaría solos. Ahora, todo ser humano desea tener éxito en lo que emprende, ¿no es verdad? Al menos yo no he conocido a alguien que le diga: oye, mijo, ¿qué quieres ser de grande? No, yo quiero ser un fracasado. La verdad, yo quiero ser un fracasado. No creo, ¿verdad? Yo creo que todos queremos tener éxito en lo que emprendemos. Pero entonces usted y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos estos principios bíblicos. No lo que nosotros creemos que funciona, sino: hijo, hija mía, medita en la palabra de Dios de día y de noche. Porque entonces, hijo mío, hija mía, si tú meditas en la palabra de Dios de día y de noche, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Levante la mano que ha dicho eso a sus hijos. Medita en la palabra de Dios, hijo mío, hija mía. Porque entonces, si vives de acuerdo a la palabra de Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es casi como decir, yo como padre diría: no te fijes en lo que yo hago, no te fijes en cómo yo lo hago, fíjate en Dios, tus ojos tienen que estar en Él. Él es el perfecto ejemplo, no yo. Y si yo trato como padre de vivir conforme a la palabra de Dios, mi hijo y mi hija también tratarán de vivir con la palabra de Dios. Ahora, eso implica que usted y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos, primero que nada, cómo ser salvos. Es lo primero que usted tiene que enseñar a sus hijos. No importa la edad que tenga, dígale: Jesús te ama y Jesús quiere que vayas al cielo por la eternidad. Enséñenle a ser salvos, enséñenles a orar. ¿Cada cuándo le enseñan ustedes a sus hijos a orar?
Damos gracias por los alimentos, por lo menos, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos da miedo cuando el pastor o el maestro... ¿Quién quiere orar? Qué triste, ¿no? Entonces, si yo no estoy orando, no tengo ese valor para orar, para dirigirme a Dios, entonces ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? ¿Qué va a pasar cuando yo le pida a uno de mis hijos o mis hijas que oren? Pues la misma actitud que yo estoy teniendo. Enseñan a sus hijos cómo ser salvos, enseñan a sus hijos cómo orar, enséñenles cómo prosperar, amando y meditando en la palabra de Dios. No le diga, yo tuve mucho éxito en mis negocios porque le hice así, y tú compra aquí, compra allá, y vende esto y vende aquello. No, medita en la palabra de Dios, hijo. Medita en la palabra de Dios, hijo, porque ahí está tu prosperidad. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Es parte de ser un cristiano devoto. Ahora, un cristiano, en cuarto lugar, se mantendrá siempre firme a través de las tormentas de la vida. ¿Por qué? Porque dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Un árbol, conforme va creciendo, tiene que hacer cada vez, para que crezca más hacia arriba, tiene que crecer más abajo sus raíces. ¿Sí lo sabíamos, ¿verdad? Pues mientras más queremos crecer como cristianos, nuestra raíz tiene que estar cada vez más profunda. ¿En qué? Digo el Señor Jesús, a ver si alguien me da la cita. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. ¿Quién dijo Evangelio según San Juan? Hermano Luis, capítulo. ¿Quién dijo 15? Muy bien. ¿Versículo? No es el 15. ¿Sí? Versículo 3. Muy bien. No vamos a pasar. Pero lo que está diciendo, para ser un cristiano, cristiana devota, es: mis raíces tienen que estar... Imagínense que Jesús es la raíz, porque así es la verdad de la Biblia, y mis raíces tienen que estar entrelazadas con Él, con sus raíces, para que entonces, sin importar las tormentas, mi árbol no se va a caer porque está plantado junto a corrientes de aguas. Ahora recuerde que el agua no solamente alimenta, el agua también limpia. El agua viva de nuestro Señor limpia nuestras vidas. Entonces tenemos que estar ahí, nuestras raíces entrelazadas con las raíces de nuestro Señor Jesús. Y enseguida, luego, en el mismo pasaje, como número 5, dice, siempre está dando fruto. Dice, es un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y es una verdad hermosísima. Mire, la mejor forma de demostrar que usted y yo somos cristianos de devoción es que estemos dando fruto. Un cristiano que no es devoto no está dando fruto. Véanlo de esa manera. Si yo no tengo una verdadera vida de devoción, no puedo dar fruto. ¿Usted quiere conocer o distinguir a un cristiano o a una cristiana devota? Vea cuánto fruto está dando. Esa es la forma de demostrarlo. Otra vez, es un cristiano o cristiana devota, está más interesado en que su vida sea productiva para Dios, que esté produciendo fruto que permanezca para siempre. Ahora, también hay otra virtud. Dice, el cristiano sabe que el fruto se da a su tiempo, no cuando usted o yo queramos. ¿Por qué? Porque no soy yo el que produce el fruto. Mi raíz está enraizada con las raíces de Cristo, mi árbol está creciendo y está dando fruto porque Él está viviendo a través de mí. Él es el que da el fruto. Entonces Él sabe el momento en que va a dar el fruto. El fruto lo da Jesús, el fruto lo da Dios a su tiempo. Y eso lo reconocemos como cristianos devotos.
dedicamos nuestra vida al Señor, Él está trabajando a través de mí, Él es el que va a producir el fruto, no yo. Y yo tengo que ser paciente a esperar que sea quien produzca el fruto. ¿A cuántas personas le ha usted hablado de Cristo que no quieren saber nada de Él? Y otra vez le habla, y otra vez le habla, y nada. Yo me acuerdo de la historia de mi suegra, de la conversión de mi suegra, la mamá de Patti, mi mujer, que me consta que ella y yo varias veces le compartimos y no. Y de pronto se fue a vivir a San Antonio y ahí mi cuñado y la esposa de mi cuñado Daniel la llevó a la congregación y ahí aceptó a Cristo. El fruto lo da Dios en el momento en que Él lo quiere dar y por medio de quien Él lo quiere dar. Entonces un cristiano prudente, un cristiano paciente, no está desesperado por dar fruto. Él se dedica a vivir su vida y permitir que Dios obre a través de él o de ella. Y como termina esto, prospera, el número 6, prospera en todo lo que hace. La final del versículo 3, perdón, que dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué quiere decir esto? Porque no quiero que se confunda. Cristiano, cristiana devota, va a tener una familia próspera, un hogar próspero, va a ser próspero en su trabajo, va a tener éxito en su trabajo, en sus amistades, en sus finanzas, en sus relaciones con otras personas, todo eso va a prosperar. No piense usted que se está refiriendo a la palabra de Dios a prosperidad económica. El mundo, cuando el mundo habla de prosperidad, habla de una persona que tiene muchos bienes. Y si no tienes muchos bienes, no eres próspero. Eso es lo que dice el mundo, ¿no es cierto? Nunca pudiste prosperar porque no tienes nada. Pero la prosperidad en la palabra de Dios se refiere a que todo nos vaya bien, no que tengamos muchos recursos financieros. Tampoco quiere decir eso que Dios no nos vaya a dar muchos recursos financieros, porque el que en lo poco es fiel, en lo mucho también será fiel, dice nuestro Señor. Entonces, cuando usted y yo mostramos fidelidad a Dios, por ejemplo, con nuestros diezmos y ofrendas, y somos fieles a Dios, conforme el dador alegre, Dios puede prosperarle más. No tiene ninguna obligación, ni lo va a hacer nada más porque sí. No podemos, voy a echarle aquí un poquito más de ofrenda para que Dios me dé. Tristemente hay congregaciones que así le dicen a sus feligreses: saque todo lo que está en su bolsa y Dios lo va a triplicar. No hay ningún pasaje bíblico que diga eso. Es falso el evangelio de la prosperidad económica, es totalmente falso, es antibíblico. Dijo nuestro Señor Jesús: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, Dios no me va a hacer rico para que pueda yo entrar al cielo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que la gente, el mundo, busca la riqueza financiera y cree que con eso va a ir al cielo, y eso no va a suceder. Pero si Dios sabe que usted puede ser fiel en sus diezmos y ofrendas y en su vida como cristiano, cada vez le va a dar más. Como buenos mayordomos de las bendiciones de Dios. Pero no necesariamente más riqueza material o financiera, sino más riqueza con su familia, más riqueza con su trabajo, más riqueza con sus amistades. Va a estar rodeado cada vez de mayores bienes, no necesariamente materiales. Va a conocer gente mejor en su vida, su familia va a estar bien. Todo eso es lo que Dios le llama prosperidad, pero tenemos que ser cristianos devotos. Y por último, un verdadero cristiano, una cristiana devota, siempre está gozoso porque se sabe bendecido. Un cristiano, una cristiana devota, siempre está gozosa porque se sabe bendecido. ¿Cómo empieza el pasaje de Salmo 1:1?
Bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Bendecido. Grandemente bendecido. Grandemente bendecido. Así que sabemos, usted y yo, por lo que dice la palabra de Dios, es que si somos cristianos devotos, que no andamos en camino de pecadores, ni en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, seremos bienaventurados, seremos grandemente bendecidos por Dios. Como prueba de nuestra devoción, Dios nos va a bendecir. Cristiano devoto entonces nunca va a estar ansioso, preocupado, inquieto, intranquilo. Cristiano de devoción siempre va no solo a sentir en su interior, sino que la gente va a percibir amor, gozo, paz. Eso es lo que las personas, un cristiano, una cristiana devota, refleja eso hacia los demás, refleja amor, refleja que siempre está gozoso, no importa lo que esté pasando en su vida, refleja paz y tranquilidad. Y hasta dan ganas de estar con esa persona, ¿no es cierto? ¿O prefiere usted estar con los que están todos preocupados y ya se va a acabar el mundo? Ya falta el 2030, me dijeron que se acaba el mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Porque ya, oye, ¿tú crees quién va a quedar el presidente? ¿Y cómo te va a ir? ¿Usted quiere estar con ese tipo de personas? Prefiero estar con alguien que me inspira paz y tranquilidad, con quien puedo convivir, compartir, disfrutar el momento, disfrutar la vida. Un cristiano devoto sabe que Jesús está con él o con ella, que la gracia de Dios es suficiente y que está equipado para lograr la victoria sin importar cuál sea la prueba, que Jesús está guiando y cuidando sus pasos, en control total de lo que sucede en su vida, así que no tiene ninguna razón para sentirse temeroso, inquieto, preocupado. Si me he entendido hasta ahorita, el primer paso para poder ser un cristiano devoto sería el recibir a Cristo, el confesar a Cristo como nuestro Dios, Rey, Señor y Salvador. Ese es el primer paso. Y usando la definición del Salmo 1, quisiera que usted conociera, que tuviera en su vida como amistad a uno de estos cristianos o cristianas devotas. O aún mejor, que usted o que yo fuéramos reconocidos por algún hermano o hermana como un cristiano o una cristiana devota. Levante su manita. ¿Quién conoce a un cristiano o cristiana devota? ¿Sí? ¿Sí conocen a uno? Ahora levante la mano quien se sabe y se reconoce como cristiano o cristiana devota. Según estos 7 características que vamos a estudiar. La Iglesia de Cristo, nuestra familia, el mundo necesita cristianos y cristianas devotas, devotos y devotas. Nuestra congregación necesita cristianos y cristianas devotas. Y quiero compartir con usted por último, en un momento crucial de la vida de Daniel, el capítulo 9, versículos 20 al 23. Daniel 9, versículos 20 al 23, dice Daniel: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio,
volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. ¿Se imagina estar usted orando en su lugar preferido para orar y que de pronto se le aparezca un ángel y que le diga: tú eres muy amado, tú eres muy amada? ¿Se lo imagina? Pues alguien superior a Gabriel está con usted y conmigo. Nuestro Señor Jesús. Cuando usted y yo estamos orando con devoción, ahí está nuestro Señor Jesús, porque Él está intercediendo por usted y por mí ante el Padre. Él nos ha escogido como alguien muy amado, como alguien de gran estima, como alguien de gran valor, tanto así que Él quiso dar su vida por usted y por mí. Así es que, ¿aceptará usted el llamado de Dios a tratar de cumplir estas características para ser un cristiano o una cristiana devota? Recitemos nuevamente el pasaje. ¿Parece bien? Vamos a recitar nuevamente el pasaje y piensen en las características. Salmos 1 al 3. Y cuando dice varón, las mujeres no se me excluyan, se refiere a cristianos o no cristianos. ¿Ok? No van a decir: no, ese no es para mí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay algo en nuestra vida que los que nos conocen pueden encontrar como una ocasión para acusarnos, como vimos para Daniel. Pueden encontrar en nuestro comportamiento algo en contra de nuestra relación con Dios, que digan: tú no pareces cristiano. O podrán decir de nosotros: él era fiel, ella era fiel, y ningún vicio ni ninguna falta fue hallado en él o en ella. Si usted lee toda la palabra de Dios, no encontrará una sola frase negativa de Daniel. ¿Por qué? Porque era un hombre de devoción. Y yo quisiera que usted y yo, al final de nuestros días, de preferencia mientras vivimos, pero que también al final de nuestros días pudieran los que nos conocieron decir: era un cristiano devoto, era una cristiana devota. Que eso pongan ahí en la lápida. Su nombre y abajo: cristiano devoto, cristiana devota. Entregado, rendido al Señor, a su Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar con una oración. Y si usted quiere que Dios le ayude, nos ayude para ser cristianos devotos, póngase en pie conmigo.
Bendito Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, tu bendita palabra, Señor, que siempre nos confronta, porque es la palabra viva y eficaz, que nos hace ver, Señor, nuestras imperfecciones. Pero Padre, aquí estamos, este grupo de hijos e hijas tuyas, deseosos, Padre, de rendir nuestras vidas para que tú las uses. No porque queramos, Señor, que los demás que nos conocen nos distingan como alguien especial, sino porque para ti somos alguien especial. Tú entregaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Eso es lo que nos hace ser especiales. Y queremos, Padre, regresarte lo más que podamos, mientras tú nos des vida, viviendo una vida de devoción, que en todo momento, Señor, te dé a ti y solo a ti toda la honra y toda la gloria y toda la adoración por siempre y para siempre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Vamos a tener un último canto, el hermano Luis que nos dirige.